Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, gracias por habernos regalado la fe, por habernos permitido conocer las Escrituras en nuestro propio idioma, para que podamos confirmar, no por lo que otros nos dicen acerca de ti, sino por tu revelación directa a través de la absoluta verdad, la infalible revelación en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos des la gracia de glorificarte con lo que aprendemos. Oramos por los católicos romanos y por todas aquellas otras personas que no conocen a Cristo como único y suficiente medio de salvación. Oramos por los testigos de Jehová que no reconocen a Cristo como Dios, por los judíos que no reconocen a Cristo como Dios, por los mormones que no conocen tus Escrituras y quién es nuestro Redentor. Oramos, Padre Santo, para que tú les des a muchos de ellos, a las personas que de ellos tú has predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo, para que pronto lleguen al conocimiento de tu palabra, de tu redención, de tu salvación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos hablando sobre el sacerdocio y el sacerdocio de hombres comparado con el único sacerdocio que está en Cristo Jesús, como el único y sumo sacerdote. Habíamos terminado en el capítulo 8 de los Hebreos, donde nuestro sumo sacerdote no solamente es el intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres, sino que también es el autor del nuevo pacto. Y por el nuevo pacto del nuevo sacerdocio de Jesucristo, el antiguo sacerdocio de hombres se ha envejecido y desaparecido, y nuestro nuevo sacerdote no solamente intercede por nosotros, sino perdona todos nuestros pecados hasta el punto que dice en el capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora llegamos al capítulo 9, pero muchos de ustedes, quizás, no solamente ustedes, pastores y estudiantes que están acá, podrán hacer la pregunta: entonces, ¿cuál será la diferencia entre un sacerdote y un pastor? ¿Cuál es el objetivo principal de un pastor y cuál es el objetivo de un sacerdote? Y obviamente esas son preguntas muy interesantes, porque
Obviamente, hablamos de los requisitos y del resumen y del currículum vitae de un sacerdote. Y descubrimos que el currículum vitae de un sacerdote es el currículum vitae del Señor Jesucristo. Es el resumen del Señor Jesucristo, del nuevo sacerdote. Pero sí, Dios ha establecido un currículum vitae o un resumen para los pastores. Unos requerimientos de quién es un pastor. Para hacer el paréntesis, antes de entrar en el capítulo 9 de los Hebreos, la diferencia entre un obispo, entre un sacerdote y un pastor es simplemente que el sacerdote es un intercesor para ofrecer salvación. El pastor no da ninguna salvación a nadie. El sacerdote es dueño de la salvación. Eso parece una afirmación exagerada. Pero veamos a ver. El sacerdote es dueño del bautizo. Cuando el niño nace, el sacerdote es el que lo bautiza y le da la salvación a través del bautizo. Solamente que es una salvación temporal y falsa, porque la Biblia no está de acuerdo con eso. La Biblia no conoce el bautizo, la salvación por infusión de gracia, sino por imputación de la justicia de Cristo a nosotros y nuestro pecado a Cristo. No por infusión. Nadie se salva porque tenga algo bueno dentro de nosotros y eventualmente sale y se encuentra con Dios. Nuestra salvación es extra nos, fuera de nosotros, en Cristo, que llega a nosotros por el poder del Espíritu Santo cuando el Padre nos lleva a Cristo. El sacerdote da la salvación al niño hasta cuando el niño peca. Como el sacerdote es el intercesor para salvación, el sacerdote hombre, supuestamente, él es el que le va a dar la confirmación del bautizo por medio del obispo cuando le asegura de que ahora recibe el Espíritu Santo. Eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Y luego, el sacerdote es el que le perdona los pecados, en el nombre de Cristo, claramente. Pero él es ego te absolvo. Eso quiere decir, yo te absuelvo. Y lo envía con un sentimiento falso de salvación. El pastor nunca hace eso. El pastor hace algo semejante, pero no individual. La gente dice, el pastor puede decir, antes de tomar la Santa Cena, pida perdón por sus pecados. Asegúrate que eres cristiano. Asegúrate que eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no puedes acercarte a la Santa Cena, porque vas a tomar y a beber y a comer tu propia condenación. Y puede el pastor leer en las Escrituras las expresiones de perdón que el Señor Jesucristo ofrece al pecador arrepentido. Eso no es
una absolución, sino viene el sacerdote, la absolución. Así que es el dueño él de la salvación, y para los católicos romanos ven al sacerdote como el encargado de este proyecto. Luego, cuando está enfermo y va a morirse, entonces el sacerdote que es dueño de eso viene y le da los santos óleos para asegurarse de que está perdonado. El sacerdote es el que le da la Eucaristía, y en el catecismo dice que también la Eucaristía perdona pecados. La Biblia no dice nada de eso. El sacerdote es el que va al funeral y en el funeral ora para sacar a esa persona de un purgatorio para llevarlo al cielo. Y el sacerdote es el que después del funeral redime realmente a una persona del purgatorio a través de sus oraciones para presentarlo puro y santo delante de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Eso tampoco está en las Escrituras. Un sacerdote no puede hacer eso. No puede ofrecer perdón por los pecados, como el sacerdote del Antiguo Testamento entraba en nombre de Dios al lugar santísimo para la remisión, no para la expiación. Entonces, el trabajo de un sacerdote, aparte de salvar a gente a través de su labor, de ser el intermediario para salvar gente, él también debe predicar la palabra y cuidar de la gente y hacer esto. Pero la labor principal del sacerdote, de acuerdo, es el intercesor directo entre Dios y los hombres, el dueño de la salvación. Si no hubiesen sacerdotes, la gente no sabría cómo ir a confesarse, o cómo recibir perdón de pecados, o cómo... ¿sí? Ahora, la diferencia entre el sacerdote y el pastor es distinto. El pastor no está ahí para salvar a nadie. La labor primordial del pastor es predicar la palabra, cuidar de las ovejas, asegurarse que su congregación realmente honra a Dios con la obediencia y con su comportamiento. 3. 4, 5, 6. Y 7 en ese orden. La primera labor del pastor, obviamente, es ser cristiano. Valdría la pena que un pastor sea cristiano, ¿no es verdad? Fe. La segunda labor más importante del pastor es su familia. Que sea casado, o si es casado, que cuide bien sus hijos y su familia. La otra es que sea un hombre de oración, un hombre que se comunica con Dios, que habla con Dios. Luego, sería bueno que ese pastor tenga la preparación para ser pastor. Esa preparación puede ser una preparación remota, que es el conocimiento de las Escrituras. Cualquier pastor
que realmente quiera ser pastor debe de haber leído toda la Biblia por lo menos 3 veces. Y una vez analizando cada libro de lo que dice y la relación que un libro tiene con otro. No se atreva a pararse al púlpito sin conocer la palabra de Dios. Si un médico opera y no sabe medicina, lo van a acusar de práctica mala, malpractice, un buen juicio. Entonces la preparación remota incluye principalmente el conocimiento de la palabra de Dios. Y luego requiere toda la educación necesaria para poder ayudar a sus ovejas, para poder defender la fe. Y esa educación requiere un currículo como el que ustedes están viendo, bibliología, conocer a Dios, el carácter de Dios, teología sistemática, conocer las distintas partes de la teología, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la expiación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Hijo, la doctrina, cristología, conocer hermenéutica para poder analizar y predicar las Escrituras, conocer exégesis, conocer historia de la Iglesia, conocer la gramática para analizar correctamente, tener un fundamento sobre los idiomas antiguos, el griego y el hebreo y latín, si es posible. ¿Por qué? No para hablarlo, pero para saber lo que originalmente decía esto en la Biblia, las palabras que decían. Necesita conocer un poco de expresión pública, necesita aprender a predicar, a presentar los conceptos en orden, a hacerlo en tal forma de que no le haga violencia a la palabra de Dios y no cambie la palabra de Dios sacando doctrina fuera de contexto. Y luego la preparación inmediata que es la preparación ¿para qué? Para predicar. Nadie se puede atrever a pararse frente al púlpito a predicar sin haber preparado. Un pastor debe gastar por lo menos 2 días preparando su sermón. Y es un grave error de oraganes, perezosos, pastores y predicadores que no preparan y llegan al púlpito esperando que el Espíritu Santo les revele lo que va a decir. Eso es una abominación para el Santo Dios. Luego, la siguiente P, ¿qué sería? ¿Cuál sería? La predicación. Y ahí es donde el apóstol Pablo gasta gran tiempo diciendo, predique ¿qué? La palabra. No fábulas, sino la palabra. ¿Y cómo la va a predicar? Expositivamente, versículo por versículo, y yendo por caminos donde la Biblia lo lleva, donde usted no quiere ir.
pero tiene que ir. Luego, la otra P sería el pastoreo de las ovejas. Debe de estar atento a las necesidades de la comunidad. Un pastor puede con autoridad ayudar y pastorear las familias. Decirle a un hombre cómo debe portarse con su esposa y con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque esa es parte de su trabajo y él tiene la experiencia. Un sacerdote o así llamado, que no es bíblico, que no es casado, ni tiene esposa ni hijos, ni tiene la responsabilidad de ir a trabajar y tiene la responsabilidad de atender su propia familia, ¿cómo puede con autoridad y con honestidad ayudarle a una familia? A una persona casada. ¿Tiene sentido? Por eso la Biblia dice que si usted anhela ese empleo, debe ser un esposo de una sola mujer a la vez, obviamente. El pastoreo, muchos pastores, note el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ese orden. Muchos pastores se olvidan de todo esto, e inclusive de esto, y se dedican a pastorear a sus ovejas, a cuidar de los ancianos, a llevarles alimentos, a atenderlos, y cuando el día libre predican en la calle y todo, porque ellos tienen lujuria de ser amados y queridos por la comunidad. Tienen una lujuria de ser apreciados. Ellos realmente no lo hacen por amor a las ovejas, sino por amor a sí mismo, porque qué tan bueno ese pastor. Él viene a mi casa, me atiende, me visita, yo le hago las mejores cenas y él va de casa en casa tomando cenas y divirtiéndose. Su familia está olvidada, no tiene tiempo para orar porque estoy cuidando de mis ovejas, no tiene tiempo para preparación, no tiene, su predicación no funciona. Entonces, la diferencia entre un pastor que fue instituido por la iglesia, por la Biblia, y un sacerdote que no fue instituido en el Nuevo Testamento, es que el pastor debe tener esta función. El sacerdote debería de hacer todo esto, pero obviamente no tiene ni esto. Y un sacerdote se dedica a salvar gente, con la confesión, con el bautizo, con la extrema unción, dile. Una pregunta con respecto al punto 2. Entonces, un soltero no podría ser ordenado como pastor, o una persona que tenga llamada a la soltería. Una persona que esté llamada a la soltería sí puede ser ordenada como pastor, pero la condición más lógica es estar casado. Sin embargo, Pablo dijo claramente que él era soltero, ¿sí? Pero esas es las excepciones, pero la Biblia dice que si tiene ese llamado, también su primera iglesia es su hogar. Pero eso no quiere decir que haya excepciones, ¿sí? Y eso no contradice la Biblia si no se casa, porque eso es parte de su llamado.
Hay pastores, por ejemplo, ¿por qué creemos que Pablo no se casó? Porque su trabajo era arduo. Sus viajes eran increíblemente peligrosos y grandes. Vivía de golpe en golpe, lo apaleaban, ¿sí? Él no podía poner una mujer en una situación de esas. Hay hombres, pastores, que desean hacer lo mismo, ¿sí? Y ellos, obviamente, tienen un deseo tremendo de servir a su congregación sin poner a sufrir a una persona que a lo mejor no puede estar. Tengo que decirles que este principio, en segundo lugar, es uno de los principios más importantes para un pastor. Voy a leerles donde dice las recomendaciones de un pastor en la Biblia. Puede ir, por favor, a Timoteo. La primera carta de Timoteo, capítulo 3. Ese es el currículum vitae, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, obispado significa una persona que es ¿cómo se dice? Una persona que supervisa, un supervisor general, una persona como en otras palabras, si desea ser pastor. Pero es interesante que aquí usa la palabra obispado. Y los obispos no son casados, ¿sí? Si quisieran aplicar eso, diría la palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, si desea ser pastor. Pero es necesario que sea irreprensible. Mire este currículum de vitae, que las gentes puedan decir con toda tranquilidad que es una persona ética, una persona honrada, una persona que nadie habla mal de él, es de buena conducta. Marido de una sola mujer. Es increíble que los sacerdotes no pueden casarse. Es una contradicción en contra de la Biblia. Una contradicción, es una redundancia. Una contradicción a lo que la Biblia dice. Sobrio, que no sea un borracho. Prudente. Decoroso. Hospedador. Tiene que realmente tener un sitio donde invitar a gente. Apto para enseñar, ¿sí? Tiene que tener preparación. Si no sabe enseñar, si no puede predicar, realmente va a ser muy difícil tratar. Hay personas que cumplen todas estas cosas, son muy dulces, pero comienzan a predicar y en cuestión de 5 minutos todo el mundo está dormido. ¿Sí? No conocen las técnicas de homilética. Una de las técnicas de homilética, obviamente, es tratar de mirar a todo el mundo. De tal manera que la gente cree o se da cuenta que usted está hablando con ellos. Parece, dice, pero esa persona habló conmigo. Y en algunos sermones la gente dice, ¿cómo supo? Obviamente mi mujer habló contigo, porque todo lo que dijiste fue en contra mía. Y realmente no, su esposa nunca ha hablado conmigo, pero él está hablando, está mirando y está diciéndole que tiene que tener ciertas responsabilidades. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ha puesto esas palabras en la predicación. Bueno, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, una persona que busca pleitos siempre por todas partes, siempre quiere discutir, siempre quiere debatir, siempre quiere ganar. ¿Sí?
tuve cuando recién llegué al conocimiento de Cristo, creo que las gentes me veían venir y se escondían, porque creía que yo tenía que decirle a todo el mundo y agarrarlo por la corbata y decirle, pero ¿por qué no crees? ¿Sí? Porque era hasta que después me di cuenta que realmente no hay que ser pendenciero, ni buscar líos. En efecto, Tito dice que si usted habla con una persona una vez, 2 veces y 3 veces, ya no hable más. Deje discusiones tontas. Y nos encontrábamos con un sacerdote, con un cura católico, y hacíamos debates. Él siempre me encontraba en las conferencias que daba y buscaba la manera de hacer debates, entonces lo invitaba, porque qué oportunidad para confrontar este asunto. Y eso no sirvió para nada, porque lo que la gente estaba escuchando no era la palabra de Dios. Estaba escuchando quién iba a ganar ese debate. ¿Sí? Hasta que descubrimos eso, y un día me invitó para otro debate. Le dije, no más debate, nos vamos a encontrar los dos solos. Y cuando llegué, el tal tenía gente ahí lista. Le dije, no, adiós, es solamente tú y yo, porque no se trata de impresionar a nadie. La última vez que hablamos desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, desayuno, almuerzo y cena, en un restaurante. Y él me decía que había 7 medios de revelación infalible, y que había esto y que había lo otro. Al final le dije, hoy es la última vez que vamos a hablar. Pero antes de partir, quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte, si te mueres esta noche, ¿para dónde vas? ¿Sabe lo que me dijo? Voy para el cielo. Y le digo, ¿por qué? Digo, porque la Biblia es la suprema autoridad. La Biblia dice que la salvación es por gracia solamente, que es un regalo de Dios, que es por fe y que la fe es el instrumento de salvación, y que es en Cristo solamente, que no hay otro que se le pueda agregar a Cristo, y que es solamente para la gloria de Dios. Me quedé sorprendido. Le dije, ¿sabes una cosa? Dios te ha tocado. Ese es el Evangelio. Y soltó una carcajada diabólica y me dijo, dije, eso es porque en estas 7 horas es lo que tú has repetido todo el tiempo y solamente te estoy diciendo lo que tú quieres escuchar, pero no creo eso ni por un solo segundo. ¿Ok? Los debates no sirven para nada. Presente el Evangelio. Pero nosotros no salvamos a nadie. ¿Qué pasó? Dios en ese momento no lo tocó, no sé si lo tocará, porque no lo he vuelto a ver. Sí, lo vi 10 años después y quería continuar la charla. Le dije, adiós. Pero estas son las condiciones. Número 4, que gobierne bien, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¡Wow! Los malditos falsos profetas del llamado Evangelio de prosperidad tienen mucho que responderle al Santo Dios, y si no se arrepienten, le responderán a Satanás por toda la eternidad.
no avaro. Esta religión no es para hacer dinero. Si alguien quiere ser pastor para hacer dinero, busque otra profesión. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo un sacerdote va a aconsejar a alguien si él no tiene casa ni familia? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si un pastor no puede controlar sus propios hijos, no debería de estar de pastor. Sino ya una vez que son adultos y se van, es otra cosa. Pero mientras que estén en su casa, si no gobierna bien su casa, ni puede ser pastor, ni puede ser diácono, ni puede ser anciano. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, pareciera que yo estuviera hablando, ¿no es verdad? No soy yo, estoy leyendo las Escrituras. No un neófito, eso es muy grave, uno que acaba de llegar a la fe. ¿Sí? Conoció a Cristo y al día siguiente abre una iglesia. No ha pasado por nada de esto. No ha vivido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque de pronto tiene una fe falsa. Cuando lleguemos al final, vamos a dedicar una hora o una hora y media para analizar cada uno de estos puntos. Pero por ahora les doy solamente. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Es no solamente el testimonio de otros cristianos, sino un buen testimonio de los paganos. Que esas personas lo ven venir y dicen, ese es un hombre de Dios. ¿Sabe quién me ha impresionado altamente? El doctor Jim Burrs. Ustedes lo conocen, ¿no? Él podría ser un supermillonario. A los 25, 26 años ya debería haber tenido su par de $1 millón. Porque tenía la preparación, es un científico, tiene a las habilidades de hacerlo. Y decidió dejarlo todo para seguir al Señor. Sí, entregado completamente al Señor, viviendo de día a día solamente lo que necesita. Y feliz, con su esposa feliz, sus hijos cristianos, sus nietos, acaba de nacer uno, obviamente, no sabemos. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este resumen sí lo podemos cumplir, ¿no es verdad? Difícil, pero es lo que Dios quiere de un pastor. En el caso de un pastor que no tenga Más alto para que la cámara lo agarre. un pastor que no tenga familia puede aconsejar a un padre o una madre de familia. Sí, porque obviamente no es la regla, pero hay excepciones. Lo que aquí dice es que lo que no dice es que un pastor no puede ser pastor sin ser casado. Eso no lo dice aquí específicamente. Pero la regla es esa, la excepción es la otra. En el catolicismo romano, la regla es que no sean casados. ¿Sí? Ok.
Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Usted hablaba sobre la preparación del pastor y sobre la importancia de explicar de manera expositiva. Entonces, ¿qué importancia tiene la predicación expositiva? ¿Por qué es tan importante explicarlo de esa manera? ¿Quién dijo que hay que explicarlo así? Ok, lo voy a invitar a que se gaste 40 horas la semana entrante con nosotros. El doctor Steven Lawson va a venir a hablar por 30 horas a muchos pastores y por 10 horas a ustedes acá. Van a tener 40 horas. Pero para contestarle la pregunta, ¿ok? La predicación expositiva, ¿comparada con qué? Con la predicación temática. Ok, ahora estamos de acuerdo. La predicación temática puede ser predicación expositiva. ¿Sí? Por ejemplo, hoy el tema que hicimos con los hebreos, que no hemos terminado, ¿cuál es? El sacerdocio de hombres que queda terminado. ¿Y cómo lo hicimos? Analizando la escritura verso por verso, en un libro que habla sobre eso. O sea que esta exposición temática que hice, la hicimos en una forma expositiva. Esa es la excepción. Ahora, esto es una clase, este no es un sermón. Pero la predicación temática es cuando un pastor, la norma, cuando un pastor nunca toma todo un libro para enseñarlo. Nunca toma todo un libro, sino que este domingo vamos a hablar sobre cómo tener un corazón santo. El próximo domingo vamos a hablar de las familias. El siguiente domingo vamos a hablar cómo los hijos deben de portarse con los padres. El siguiente domingo vamos a hablar de cómo los patrones deben tratar a sus obreros. Son temas. Y él agarra un tema y él es dueño y señor de ese tema. Es el patrón del tema. Y la esclava de él son las escrituras, porque él se agarra a buscar en todas partes de la escritura donde la escritura trata de probar su punto. La predicación expositiva es lo contrario. Usted deja que la Biblia haga el punto y nosotros somos los esclavos que tenemos que seguirla por donde la Biblia va. Ahora, cuando una persona sigue temas, las personas nunca saben lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, si un pastor enseña el libro de los Romanos versículo por versículo, capítulo por capítulo, es capaz de enseñar toda la Biblia. Porque en el libro de los Romanos es la carta magna de la Biblia, donde los romanos explican todo el Evangelio. Y no solamente explican todo el Evangelio, sino explican todos los Evangelios, sino explica toda la Biblia. Y se devuelve hasta el punto de Isaac y Jacob y sí, lo presenta todo. Entonces, con la presentación de un libro, la persona tiene la oportunidad de conectar ese libro con la Biblia. Ahora, hay pastores como John MacArthur que ha enseñado
toda la Biblia expositivamente, capítulos por versículo. Pero eso no quiere decir que el día de la resurrección no se tome el tema de la resurrección. Eso está correcto. Pero en ese tema de la resurrección siempre se hace expositivamente. Por ejemplo, si hablamos de resurrección, normalmente ¿a qué capítulo va? Capítulo 15 de Corintios, Primera de Corintios. Y por ahí hace toda la exposición. O otros temas, pero siempre expositivamente. ¿Está claro? Otra pregunta. No me vas a dejar trabajar. ¿Qué impacto tiene el hecho de que alguien que no tiene llamado para ser pastor enseñe desde un púlpito? ¿Es el púlpito únicamente para el pastor? Una buena pregunta. Si la persona no es pastor, el púlpito, el pastor que le da el púlpito a esa persona, tiene que estar completamente convencido y conoce a la persona de que la persona es una persona fiel a la palabra de Dios. En mi caso, yo no soy pastor. Yo soy profesor. En efecto, me llaman pastor de pastores. Siempre estoy enseñando pastores. Donde voy, siempre me piden que predique porque ellos quieren ver que yo aplique lo que estoy enseñando. ¿Sí? Pero es muy peligroso. Y les digo a los pastores, el púlpito es tierra santa, donde hay que quitarse las sandalias para acercarse a esa llama que está quemando sin consumir el árbol. ¿Entendió lo que dije? El pastor tiene la obligación de salvaguardar el púlpito. Es muy peligroso darle el púlpito a una persona o a otro pastor que usted no conoce. Pero eso no quiere decir, el predicar no quiere decir que sea pastor. Es solamente una de las funciones del pastor. ¿Sí? Yo no tengo congregación. ¿Sí? Yo predico todos los viernes, pero en un estudio bíblico de hombres de negocios. Y hemos ido por toda la Biblia en 7 años. ¿Sí? Y en mi casa, cada 2 semanas, tenemos un estudio bíblico y lo hemos tenido también por más de 10 años. Siempre lo hacemos estudiando. El último estudio bíblico que estamos haciendo es el libro de Juan y llevamos casi 2 o 3 años y vamos por el capítulo 5. ¿Qué sucede en caso de las iglesias donde colocan mujeres también para predicar? Aquí dice la Biblia que para ser pastor debe ser marido de una sola mujer, no marida de un solo hombre. Específicamente, en la Biblia dice que el trabajo del pastor es para hombres. ¿Ok? Si hace lo contrario, inclusive cuando una mujer da una conferencia en la iglesia, hay que tener mucho cuidado de que esa dama no hable desde el púlpito, sino al lado o en cualquier otro sitio. Pero no puede desde el púlpito. Y es preferible no hacerlo dentro de un servicio. Dentro de una conferencia es otra cosa. Pero inclusive en una conferencia no es aconsejable que vaya al púlpito para no confundir a la gente que no conoce los requerimientos que Dios hace. Ahora, si quiere ser diácono,
Tenía que hacer este paréntesis porque mucha gente dice eso. Dice, bueno, ahora este profesor está hablando de que se debe acabar con los sacerdotes, entonces hay que acabar con los pastores y hay que acabar con la iglesia. Sí, cualquier persona podría pensar en esto, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es hacer la diferencia entre lo que es un pastor y lo que es un sacerdote. Un sacerdote es un oficio del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el único sacerdote es Jesús. Y no solamente eso, sino que ustedes, con todo el respeto, no son pastores. Los que se llaman pastores aquí y en este mundo, que se llaman pastores, no son pastores. Son subpastores. En inglés se llama under shepherd. ¿Por qué? ¿Quién es el único pastor? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ustedes nosotros son solamente subpastores, que seguimos al pastor. ¿Ok? Bueno, requisitos de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias, deshonestas. Es muy grave para un diácono que maneja el dinero. Que guarden el ministerio de la fe. ¿Vio el número 1 allá? Con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba, no cualquiera que llegue, no cualquiera que decidió ser pastor y abrió su iglesia en la esquina y ya es pastor. Debe ser sometido a prueba. Y ustedes, cuando estudiaron eclesiología con el doctor Benítez, él les explicó cómo una persona puede llegar a ser pastor. Y entonces ejercen el diaconado, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, eso significa sus esposas, asimismo sean honestas, la esposa, no calumniadoras, no borrachitas, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean mujeres de una sola, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está el currículum vitae de un pastor. Y si un sacerdote deja el sacerdocio, como muchos que han escuchado este tipo de conferencias, ellos pueden ser pastores. Lo único que tienen que dejar es salvar gente como si tuvieran dones para salvarlos, porque ya dijimos que nadie salva a nadie. ¿Qué iba a preguntar? Pastor, por ejemplo, ¿qué hay de las personas que usan el versículo de Gálatas 3:28 para justificar el pastoreo de la mujer, donde dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo? Y ese versículo lo usa como tal para justificar que en Cristo Jesús la mujer no tiene el
Sí, lo que pasa es que nuevamente, de acuerdo con la hermenéutica, no se puede sacar textos fuera de contexto. El contexto de Gálatas no tiene nada que ver con pastoreo. Lo que tiene que ver es Pablo hablándoles a la iglesia. Ya ustedes son de Cristo. Y en la iglesia, entre los hijos de Dios, Dios no hace diferencia entre mujer y hombre, blanco o negro, judío o no judío. Todos, la pared, el muro de división cayó con estar en Cristo. Es muy interesante porque cuando se habla de la elección y de la elección y de la predestinación, que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a sus ovejas para ser salvos. Algunos dicen, pero Dios no hace excepción de personas. ¿Ha oído usted hablar de eso? Haga eso otra vez. Sí. Lo que pasa es que ellos no saben que Dios sí hace excepción de personas. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. A Judas, por Judas no oré, y por Pedro sí oré. Dios sí hace excepción de personas. Lo que no hace excepción de personas es entre todos sus hijos. Entre los miembros de la iglesia, Dios no hace ninguna diferencia entre ellos. Y ahí es donde Gálatas viene a caer. No tiene nada que ver con el ministerio pastoral, ni con el ministerio de... Bueno, ahora que ya vieron el paréntesis, y un paréntesis largo, ¿no? A recordar que vas a hablar sobre la Eucaristía, pero como estabas haciendo ese paréntesis. Ah, ok, más tardecito. ¿Cuál es la última? Muy bien, la última P. ¿Quién dijo eso? Papelería. Correcto, papelería. Administración. Paperwork en inglés. La papelería, la administración. Porque y vea que está al final. No solamente la administración, pero la papelería. Si una persona necesita motivación, el pastor debe escribir una tarjetita diciéndole te felicito por esto, o lo siento que te haya pasado esto, o cómo va tu vida. Todas esas cuestiones son parte, pero también la administración. ¿Cómo hace ese pastor para saber que toda la administración de la iglesia está correcta? Que el pastor debe darle a final de cada año el reporte a toda la congregación de cuánto dinero entró y cuánto se gastó. Que el pastor no se está volviendo rico con el dinero de la congregación. El pastor tiene un salario como cualquier otro empleado. Y el resto del dinero se gasta para los salarios de las demás personas, para la limpieza del edificio, para el mantenimiento del edificio, para el mantenimiento de los servicios, y lo que sobra se deja un remanente pequeño para la iglesia, para el siguiente año,
y lo que sobra se dan diezmos para otras iglesias más pobres o para atender las necesidades de los diáconos. Eso es muy importante. La papelería, la administración, sí que él es capaz de atender a estas cosas que parecen mundanas pero no son, porque es la responsabilidad que Dios les da. Bueno, ahora seguimos con el capítulo 9. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la mañana, ¿no es verdad? Bueno, ¿cuándo vamos a comprar esta silla? Estábamos hablando del sacerdocio, ¿no es verdad? El capítulo 7 y el capítulo 8 se convierte mucho más específico de la razón por la cual un hombre, cualquier hombre, no puede ser sacerdote. Y llega al capítulo 9, y en el capítulo 9 se devuelve al Antiguo Testamento y muestra lo que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento. Y dice los sacrificios que hacían todos los días, que tenían que repetirlos. Y luego, si usted hace una relación entre eso del Antiguo Testamento, ese trabajo del sacerdote de todos los días, ve acá también el trabajo que hacen los que se llaman sacerdotes en el catolicismo romano, y ellos tienen la obligación todos los días de decir misa y de consagrar la Eucaristía y de consagrar el cuerpo, el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Veamos a ver. Y ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Eso es antes del nuevo pacto, o sea, del Nuevo Testamento. De culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ya yo les expliqué cuando iniciamos. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, el arca estaba allá, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, se había conservado el maná que que Dios le dio a Moisés para alimentar a los israelitas, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de la ley. Eso era lo que estaba en el lugar santísimo. Y sobre ella, estaban dos querubines sobre el arca del pacto, que Dios les dijo que lo hicieran como ornamento, no para adorarlos. De las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Él dice, estoy hablándoles del sacerdocio, pero si me pongo a explicarles todo lo que pasó en el libro de los Levíticos, obviamente no tengo el tiempo en este momento. El escritor de los Hebreos dice eso. Por ahora no voy a hablar de eso, como no quería hablar yo de Timoteo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, entra solamente ¿quién? El sumo sacerdote. Una vez al año, no sin sangre. Debe llevar la sangre parte de la sangre de los animales sacrificados, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Se hacía eso porque todavía no estaba yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino del lugar santísimo todavía no había nacido Jesús. ¿Entiende eso? ¿Tiene sentido? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. El tabernáculo se acabó, el templo se acabó. Ahora el templo está sentado a la diestra de nuestro Santo Dios. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ese tabernáculo y esos animales y ese sacrificio era solamente un símbolo para cuando llegara Jesús, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esos animales no podían hacer perfecta la conciencia, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo en que llega Jesús a reformar el Antiguo Testamento. O sea que la reforma no. Ahora tengo que terminar la historia. La reforma protestante del siglo XVI fue en 1517. La reforma del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento fue en el año 3 antes de Cristo, cuando nació Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no nació en el año 1, ustedes lo saben. Nació 3 o 4 años antes del año 1. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, lo pueden subrayar, de los bienes venideros. ¿Qué tipo de sacerdote es este? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuál es ese tabernáculo? Él mismo, el Señor Jesús. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tengo que hacer un paréntesis porque esto es extraordinariamente bello. Cuando Jesús dijo todo está cumplido y regresa a su relación con su papá y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El templo, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, porque con este nuevo sacerdote, sumo sacerdote, todos nosotros nos convertimos en sacerdotes reales, hijos de Dios, con la autoridad de pasar a través del velo que solamente estaba permitido para el sumo sacerdote. Pasamos al lugar santísimo por el velo que se rompió en la cruz, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece eso extraordinario? ¿Para qué más sacerdotes? ¿Para qué más intermediario que le dé la salvación? Sí, no hay otro. El velo del templo se rompió y ahora estamos libres como hijos de Dios de ir a la casa de papá sin pasar por nadie que nos vaya a representar.
¿Sí? ¿En qué versículo estaba? 13. Ok. Habiendo obtenido eterna redención, se ha hecho todo el pacto. Y luego dice, ¿por qué? Comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Todo se hizo a través de sangre, ¿no es verdad? Por eso en el Nuevo Testamento tendría que haber sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cómo se atreve a ir a un santo, a San Pedro, a buscar salvación? Cuando estamos hablando la sangre de todo un santo Dios en el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el perfecto oveja, el perfecto cordero, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Soli Deo Gloria. Te limpió, te dio vida y ahora puedes servir al Dios vivo. Hacer lo que es correcto porque ahora está salvo. Así que por eso es mediador. No es un mediador, pero es el mediador de un nuevo pacto. El viejo pacto de los sacerdotes se acabó. Se finish. Es finito. Murió. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En capítulo 3 de Romanos dice que Dios pasó por alto los pecados de la gente del Antiguo Testamento hasta este momento. Y en este momento la sangre pagó por los pecados de todos los que creyeron en la venida del Mesías. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Nadie puede ir a cobrar el testamento de sus padres, al menos que los padres estén muertos. Lo mismo está acá. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto, el que ha dado el testamento esté vivo. No lo puede cambiar. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, en escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, por sangre, diciendo esto: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esa sangre estaba apuntando a la sangre del verdadero Cordero. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, porque inclusive eso necesitaba limpiarse. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y pueden subrayar eso. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Una sola gota de sangre es suficiente para salvar a todos, a todo el mundo, a cada persona de todo el mundo, porque es la sangre del Señor Jesucristo. Pero toda la sangre de Jesús
también es capaz de salvar a todos, pero eficazmente solamente salva a los que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Solamente salva a los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Al resto que no cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, así tengan miles de sacerdotes, no los va a salvar. Dios es un Dios celoso. Es Él solo, la salvación es a través de Jesús solamente, o no hay salvación. En el momento en que se agrega algo a la creencia en Jesús para salvación, ya no es Jesús solamente, ya no es cristiano. El cristiano es el que cree solamente en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Y para llegar a ese Jesús, toda la Trinidad se envuelve: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre lo escoge desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo lo trae a Cristo por el poder del Padre y Cristo lo redime. Es la operación del Espíritu Santo y de la obra de Dios. Creo que no vamos a poder terminar porque están cansados, ¿no es verdad? Sí, señor. Pero déjeme terminar con esto. Acuérdenme mañana, por favor, que tenemos que llegar hasta el final del capítulo 10. Y luego hablamos de la Eucaristía y de la labor de estos falsos sacerdotes. Ustedes pueden decir con toda tranquilidad en conciencia que un sacerdote no puede existir de hombres hoy. Sí. ¿O hay algo que lo detiene en pensar en esto? Sí. Cuando usted ve un sacerdote, cuando veo un sacerdote, sabe que siento compasión de que esta persona con tanta educación terrenal no tenga la suficiente educación bíblica para decir: yo no puedo ser sacerdote. No pueden existir. Esta salvación tan grande en Cristo solamente es tan profunda, porque Dios, para ser Dios, no puede partir de su carácter de Dios. Y en su carácter de Dios, Dios no puede amar a nadie más que a Él mismo. Dios no nos puede amar más que a Él mismo. De lo contrario, no sería Dios. Y ustedes van a aprender esto en el siguiente curso con Dr. Don Kistler, que va a enseñar el carácter de Dios, teología propia, los atributos del Santo Dios. Pero eso, que Dios no me pueda amar en una forma como ama a su Hijo, o como ama al Espíritu Santo, o como el Espíritu ama al Padre, o como el Hijo ama al Padre, es altamente hermoso que Él no me pueda amar como se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque en todo lo que hemos leído, esta salvación es en Cristo. Y es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo.
Usted lo puede ver claramente en el Evangelio de Juan. En el capítulo 17, Padre, que ellos estén en mí y yo en ellos, como yo estoy en ti y como tú estás en mí. Cuando estamos en Cristo, Dios entonces sí nos puede amar eternamente. ¿Por qué? Porque al nosotros estar en Cristo y Cristo amar al Padre y el Padre amar al Hijo y el Espíritu Santo amar al Hijo y el Hijo amar al Padre y el Espíritu amar al Hijo, es una compenetración de amor irrompible. Y cuando estamos en Cristo, participamos de ese amor intertrinitario entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El que no está en Cristo, Dios no lo puede amar eternamente. No es que vamos a ser divinos, pero participamos de ese amor intertrinitario y por eso el que está en Cristo nunca se pierde porque Dios lo ama eternamente en Cristo. En efecto, cuando llegamos al cielo, el Padre le va a decir, posiblemente, ¿por qué lo tengo que dejar entrar en mi reino? La respuesta es porque soy malo. Pero creí en el único que es bueno, que es tu Hijo. Y tú y yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, tú amas a tu Hijo te ama y tú me amas porque yo estoy en Cristo. ¿No le parece algo extraordinario? Algo magnífico. ¿Cómo se atreve a ir a través de un santo? Es irresistible. ¿Cómo se atreve a ir a través de un hombre cuando Jesús es el único en todo el universo? Cielo, tierra y todas partes. El único que es totalmente humano y totalmente divino. Totalmente humano para comprender nuestras flaquezas y nuestros pecados. Y totalmente divino para pagarle por completo al Santo Dios por todos nuestros pecados. Puedo agregar algo más y luego le respondo a su pregunta. ¿Sabe usted que el infierno es injusto? ¿Sí o no? Es injusto para Dios. Los que creen en Cristo, Cristo tiene infinito mérito y poder para pagarle por completo al Padre por nuestros pecados. Y hay justicia con el Padre porque a Él se le paga por completo con el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero el que no cree en Cristo va al infierno y así se quede toda la eternidad en el infierno, nunca le podrá pagar al Padre por su pecado. Por eso el infierno es injusto para Dios, no para nosotros. ¿Entendió eso o no? Si tiene duda, levante la mano porque esto es muy importante. ¿No lo entendió? ¿Lo repito? Dios aplica justicia para todos. Todo pecado debe ser pagado al Santo Dios. Pequeño o grande, nada, ningún pecado se queda sin encontrar la justicia de Dios. El que la hace, la paga. ¿Cómo la paga? No necesariamente.
El que cree en Cristo lo paga con la sangre de Cristo, que es suficiente para satisfacer a un Dios infinito, porque Cristo es infinito. María no es infinita, los santos no son infinitos, nadie tiene suficientes méritos, ni yo puedo pagar infinitamente al Santo Dios. ¿Sí? O sea, que mis pecados y los pecados de todos los creyentes se pagan en el cuerpo de Cristo en la cruz. Los que no creen en Cristo deben también pagar por todos sus pecados, pero como no tienen a Cristo, tienen que comenzarlos a pagar por toda la eternidad en el infierno. Pero el infierno nunca termina y la eternidad nunca termina. Por consiguiente, yo y tú hemos pagado por completo al Padre con la sangre de Cristo. Es justo. Pero los paganos tienen que pagarlo por la eternidad, pero como la eternidad nunca termina, Dios nunca recibe el pago. ¿Está claro? Sí. Primero allá y después usted. Me llamó mucho la atención usted explicaba ciertamente, ¿no? Cristo es divinamente divino. Un poco más alto para que escuchemos la cámara. Que Cristo, ¿verdad? Es obviamente divino, pero también fue humano. Sí. Y algo que yo siempre he tenido duda, y me baso, por ejemplo, en Hebreos 4:12, 4:15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. Ciertamente, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a Cristo, obviamente había muchas, en lo personal había muchas en la Escritura, muchas cosas en la Escritura que me costaba creer. Sin embargo, el Espíritu Santo convence a uno por medio de la Escritura. Si la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, Cristo también tuvo que aprender, o sea, el Espíritu Santo humanamente, a Cristo lo tuvo que enseñar a vivir con fe. O sea, por ejemplo, cuando él abre el libro del rollo del profeta Isaías y él comienza a leer el Espíritu del Señor sobre mí, él tuvo que aprender a creer que lo que leía o lo que decían de él era cierto, o sea, o sea, ¿me explico? Sí, sí. Él tuvo que aprender a crecer en la fe. La respuesta, bueno, hay que cuidar las palabras, pero vamos a hacerlo un poco más general. La respuesta, si él creció en conocimiento y en sabiduría y en obediencia cada vez creciendo, la respuesta es sí, porque eso es lo que dice la Escritura. Creció en estatura y en sabiduría, sí, porque es hombre. Sufrió porque es hombre, pero no pecó. Porque alguien que es condenado por Dios y va al infierno tiene que pagar por sus pecados eternamente. Y nunca termina. Ajá. Y en cambio Jesucristo pagó por los pecados de todos los elegidos, que no sabemos cuántos son, y solamente sufrió eso como por 3 días, si no estoy mal. Y en cambio un condenado tiene que sufrir eternamente por pagar sus propios pecados. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo solo sufrió 3 días la ira de Dios, y porque alguien que es condenado tiene que sufrir la ira de Dios eternamente. Eso es muy fácil. Esta respuesta es la más fácil posible. ¿Está listo? ¿Quiere anotarla? ¿Sí? Hasta te regalo una pluma para que la anotas. No. ¿Están listos ya para la respuesta? La respuesta son 2 palabras. No sé. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Su sabiduría mucho más alta que los nuestros.
Nuestros planes no son los planes de Dios. Pero podría especular, ¿ok? En la Biblia dice que 1 minuto puede ser 1000 años. Pedro, ¿no es verdad? Y 1000 años, 1 minuto. No fue 3 días. Fueron 33 años que abandonó su gloria, abandonó su palacio, abandonó la igualdad con el santo Dios. No abandonó eso, abandonó la hermosura donde vivía, esa relación con Dios. ¿Sí? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? De la sustancia del Padre es Dios. Desde el principio quiere decir antes de comenzar el principio. Antes de que nada existiera. Disfrutaba esa armonía con el Santo Dios. Y el milagro más grande que haya podido hacer el Santo Dios no es crear el universo, porque Él es omnipotente. Dijo las palabras, se creó, fácil. Resucitar un muerto, Él es el dueño de la vida. Fácil. Lázaro, fuera. Darle la vista a alguien, fácil. Amado, pero que todo un santo Dios, eterno, inmutable, libre, simple, complejo, incomprensible, que vive sin depender de nadie, se haya convertido en un niño y dependa de su propia mamá para vivir. Explíqueme eso. Que haya venido a sufrir, que haya venido a este mundo, su llegada aquí en sí mismo ya es un infierno. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Capítulo 1 de Juan, versículo 14. Es el versículo más hermoso que haya podido, el milagro más grande en toda la eternidad. Que todo un santo Dios, con todos sus atributos, se convierta en un hombre y tenga sed y hambre y se someta a la crueldad de los hombres. Eso, para usted, si usted lo hace, está bien, porque usted es un pecador. Si yo lo hago, está bien, que yo soy un pecador. Pero estamos hablando de un santo, santo, santo Dios. ¿Cómo podemos medir el infierno nuestro con el infierno al cual Él se sometió? R.C. Sproul estaba enseñando una conferencia en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Esa es mi alma mater, donde me gradué, en Temple University. Y estaba explicando sobre este tremendo sacrificio de Cristo en este infierno, en la cruz. Y usted sabe cómo son los estudiantes que están comenzando a estudiar filosofía y todas esas cuestiones. Y alguien gritó en la parte de atrás: eso que usted está diciendo es primitivo, obsceno e injusto. El martirio de Cristo en la cruz, dijo él, es primitivo, un castigo primitivo, obsceno e
injusto. Y Arsi, que era mi pastor, ustedes sabían eso, ¿no? Antes de morir. Y con quien nos reunimos o asistí a un estudio bíblico con él por muchos años. Él escuchó lo que había dicho, pero no podía manejar una respuesta inmediatamente. Y le digo, ¿qué fue lo que dijo? Repito otra vez. Mientras tanto, está organizando las ideas, ¿no? Y dice, ese sacrificio en la cruz, ese infierno dado por el Padre a su Hijo, es primitivo, obsceno e injusto. Él dijo, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. No les voy a dejar aquí una hora más para explicarles todo, pero les voy a dar el resumen. Es primitivo. ¿Qué puede ser más primitivo que el eterno plan de Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué puede ser más primitivo que eso? ¿Obsceno? Sí. Leímos ayer Isaías 12 y 13. Y leímos el Salmo 22. Eso, amados, es obsceno. Que tanto invento de martirio se puede aplicar sobre una persona y todo un santo Dios colgarlo desnudo en la cruz a la vista de todo el mundo, donde la gente pasaba y reía a carcajadas diciendo, bájate de ahí. Eso es obsceno e injusto. Claro que es injusto. Porque si Dios aplica esa justicia sobre mí, es justo, porque yo la merezco, ¿no es verdad? Usted la merece. Pero aplicarla sobre una persona que es santa, 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 pura, perfecta, inocente, humilde, sin pecado, castigar a alguien de esa manera, eso es injusto. Pero lo más primitivo, obsceno e injusto es cuando usted sabe que ese castigo fue justo porque Él estaba cargando los pecados de los que creían en Él. Y lo más obsceno, primitivo e injusto es que usted, al ver todo esto, todavía no crea en la salvación a través de Jesús solamente, y no crea en Jesús como su único y suficiente medio de salvación. ¿No le parece un infierno grande? No es 3 días. Pero la respuesta es que no sé.